Sus vidas, sus familias dependen del falso profeta. Lamentablemente, los falsos profetas, hasta aquellos que son sinceros, son engañados. Yo creo que hay mucha gente que es sincera y que son hijos de Dios, pero que están engañados. Y aún yo creo que hay hasta pastores que a lo mejor son sinceros, pero están engañados. Sobre todo le hablo a aquellos que son amigos que yo conozco. Quizás no son amigos íntimos, pero nos conocemos. Que abran los ojos con quién se están asociando, porque están viviendo bajo el engaño de un falso profeta. Mateo 24:24 dice la palabra del Señor de esta manera: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El segundo fruto de los falsos profetas es que ellos hacen milagros, pero son milagros que producen esclavitud espiritual. Sí, son sanos físicamente, la gente se goza en los eventos o reuniones que un falso profeta hace, pero es un espíritu de engaño lo que está en ellos. Yo quiero que vean esa foto que está atrás en la pantalla. La mayoría de ustedes probablemente no lo conoce. Este hombre se llamaba Jim Jones. Él tenía una iglesia en la ciudad de San Francisco que se llamaba la Catedral del Pueblo, o la Iglesia del Pueblo. Este hombre tenía multitudes, miles de personas en su congregación, muchos de los políticos. Yo estaba leyendo precisamente hoy en la mañana, refrescando mi memoria, políticos importantes como el que quiere ser gobernador de California, estaba asociado con él cuando él empezó. Ahora, yo no sé si ellos sabían que era un falso profeta, pero como tenía mucha gente, los políticos estaban con él. Bueno, este hombre que se llama Jim Jones, la razón que él era metodista, y un día fue a una reunión donde había sanidades y milagros, y él se dio cuenta que había mucha gente. Empezó en su iglesia a fabricar milagros mentirosos. Literalmente le daba a la gente dinero para que fingiera que eran sanados. Ahora, yo creo que mucha gente se creyó, y muchos vinieron y le creyeron a este hombre. Y este hombre tenía una multitud de personas, y sus cultos, la gente caía al suelo, la gente era sanada, unas cosas increíbles. Un día, porque él decía que era profeta de Dios, este hombre, después de varios años de estar pastoreando en la ciudad de San Francisco, el gobierno lo empezó a investigar porque estaba haciendo cosas indebidas o ilícitas. Y lo que hizo es, como muchos falsos profetas, no le dan cuentas a nadie. Nunca dicen: este es el que me pide cuentas a mí, yo soy parte de este movimiento. Los falsos profetas siempre usan esta expresión: a mí nomás el Espíritu Santo me dirige. ¿Así organizó Jesús la iglesia? ¿O puso personas a las cuales tenemos que someternos y dar cuentas? Tenga cuidado cuando una persona dice: yo solo dependo del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia, no somos seres individuales que no dependemos de ninguno de los otros. Somos una iglesia. Este hombre hizo lo mismo. Se llevó a toda la gente, les dijo: vendan casas, vendan propiedades, vendan negocios, me traen todo el dinero. La gente lo hizo, y miles se fueron allá entre Venezuela y Brasil, a un pequeño país en la jungla, donde él iba a fundar su nueva Jerusalén, porque decía que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo. Para hacer la historia corta, el gobierno no estaba en paz, y fueron a investigar literalmente senadores del gobierno de Estados Unidos, y cuando bajaron del avión los estaban esperando y los mataron. El gobierno quiso intervenir, y antes de que llegara, porque mucha gente estaba quejándose de este hombre, cómo usaba a la gente, no puedo entrar en detalle todo lo que hacía, pero antes de que el gobierno, el ejército y la gente que iba a salvar que estaba bajo su control y dominio, otra revelación: el Espíritu Santo me está hablando que todos debemos de quitarnos la vida. Y literalmente preparó un culé
y le puso veneno. Se aseguró, primero todos los niños se lo tomaron, después todas las mujeres. Los que se rehusaron tomarlo les daban un balazo en la cabeza, literalmente, y todos se mataron. Todos murieron. Yo creo que muchos de los que estaban ahí eran sinceros, pero estaban engañados. La palabra del Señor dice que los falsos profetas se oponen a la obra, a la misión de Cristo, porque ellos quieren discípulos, ellos quieren que ellos los sigan a ellos. Síganme a mí. A mí Dios me ha escogido, a mí Dios me ha ungido, a mí Dios me ha dado. Si tú me das dinero a mí, Dios te va a bendecir a ti, pero a mí, yo soy el único, nadie más. Ok, ese es un falso profeta. A veces nosotros nos dejamos llevar por esa gente que tiene complejo de Mesías, de Cristos, y nos olvidamos de tener discernimiento. Yo quiero que se pregunte. Un falso profeta nunca dice, discípulos de Cristo. ¿Cuántos se están bautizando? Si usted va a su iglesia, y si hablo en su culto de su iglesia y tiene 100 personas, es mucho. En sus reuniones junta mucha gente, porque a la gente le gusta el montón, le gusta estar ahí donde está la emoción a muchas personas. Pero vaya a su iglesia a ver cuánta gente junta, cuánta gente bautiza, cuánta gente está sirviendo, cuánta gente está alcanzando. No, todo es en mí, el Mesías, el profeta, el que Dios usa, el que Dios ha levantado acá a Los Ángeles. Señal de un falso profeta. No solamente se opone a la obra de Cristo, pero un falso profeta está en su mente en causar división, porque él no le importa a la gente fuera de la iglesia. Él literalmente ataca todas las iglesias. Lo bueno es que agarra parejo, ¿verdad? No discrimina, porque siente que él es el único. Los falsos profetas así son. Dividen iglesias, ponen a los miembros contra el pastor, al miembro contra otro miembro, al líder contra sus discípulos. Y cuando ven que eso pasa, sienten que están teniendo victoria, que Dios los está usando. Esos son los falsos profetas. ¿Qué fue lo que oró Cristo por nosotros? ¿Qué oró antes de irse? ¿Qué oró Cristo? ¿Qué fue la oración que Cristo hizo por nosotros, la iglesia? Dice en Juan 17, búsquelo, Juan 17, 20, 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? A ver, yo sé que están buscándole, quizás me adelanté un poco rápido, quiero que lo leamos juntos. Escuche la oración de Cristo antes de irse con el Padre. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos que han de creer por la palabra de los apóstoles? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Diga, nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Cristo oró por nosotros? Para que todos, ahora, no nomás Centro de Vida Victoriosa, nosotros no somos la única iglesia. Dios tiene muchas buenas iglesias en toda esta área de Los Ángeles, muchas. Y el corazón de Dios es que seamos ¿qué? Uno. Hay una asociación de pastores aquí en Los Ángeles, que una de las razones por qué muchos pastores no se unen en unidad es porque esta asociación permitió que dentro de ese grupo estuviera este falso profeta, y todos los pastores dijeron: no queremos ser parte de donde está este hombre. División. Está estorbando la oración de Cristo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mucha gente dice que lo más importante, el mensaje más importante que la iglesia debe predicar es ir y salir y decirle a la gente que se arrepiente de sus pecados. Déjeme decirle qué es lo que estorba más, por qué la gente no se convierte. Le voy a decir por qué.